Velázquez. Bloque 1, ¿Por farmacología. qué le digo eso? Porque es una farmacología. Es una ciencia biológica que estudia las acciones y propiedades de la droga o fármacos en los organismos. Farmacología no solamente para nosotros, los médicos, sino que también la llevan los biólogos, ¿no? Tanto para animales, plantas, hay farmacología de este tipo. Entonces, vamos a ir a lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, que viene a ser fármaco, es una sustancia química capaz de interactuar con un organismo vivo, utilizada en el tratamiento, prevención, curación y diagnóstico de una enfermedad. Esto ya lo teníamos en 1968, ¿no? Como un fármaco. Tenemos sinónimos de fármaco: medicamento, medicina, agente farmacológico, compuesto, instrumento farmacológico y remedio, ¿no? Entonces, prácticamente están relacionados con el tratamiento, prevención, curación y diagnóstico. Las ramas de la farmacología: farmacognosia, vamos a hablar un poquito de farmacognosia, también está en la diapositiva. Estudia el origen de las moléculas farmacológicas. Por ejemplo, tenemos origen vegetal, origen mineral, origen animal, ¿no? Están relacionadas con el origen de las moléculas farmacológicas. El conocimiento es básico, ¿no? El litio, por ejemplo. ¿Qué es el litio? Química básica. ¿Qué es el litio? Por ejemplo, el litio puede producir interacción con nuestro cuerpo y producir toxicidad. ¿Sí? Plomo. Sí, plomo sí. También está relacionado con este tipo de origen. No son fármacos, son sustancias químicas que interactúan con nuestro cuerpo y pueden producir una acción en nuestro cuerpo. Puede ser tóxica, está relacionado en algunas situaciones, ¿no? Con terapéutica. Farmacotecnia y farmacia nosotros no llevamos eso porque eso lo llevan principalmente los farmacéuticos, ¿no? Nosotros hacemos una diferencia con los farmacéuticos, ¿no? Ellos elaboran la medicación, ellos hacen la manufactura de la medicación y nosotros no tenemos mucha actividad en ese sentido, ¿no? Entonces, pero sí conocer por lo menos lo básico. En otras épocas se hacían preparados farmacológicos como médicos, en algún momento los preparaban, ¿no? Pero no, ya ahora ya no hay ese tipo de actividad en farmacología, directamente se relaciona con farmacia, ¿listo? ¿En qué nos ayudan mucho los farmacéuticos? Nos ayudan, por ejemplo, en la capacitación al paciente de la administración del medicamento, ¿no? ¿Qué es la función del objetivo terapéutico donde el personal farmacéutico tiene esa actividad, ¿no? Decíamos, todo lo que se habla aquí, no casi se queda aquí, ¿no? Por si acaso, porque hay cositas muy delicadas que hablamos y farmacología es delicado en cualquier situación. Yo hablo mal de un medicamento y va a estar la gota de mí, tras mi cabeza. Entonces, no se habla de medicamentos con nombre de venta, ¿no? No se habla de medicamentos con nombres comerciales. Tenemos un problema ahí. La Organización Mundial de la Salud nos dice que no podemos hablar como docentes de medicamentos con nombre de
aunque todos los pacientes te dicen, uy doctor, si yo estoy tomando, no sé, Tabor, estoy tomando Macrotron, se los conocen con ese nombre, pero son medicamentos con nombres comerciales. ¿Cómo tenemos que comunicarnos entre personal de salud? Lo dice la Organización Mundial de la Salud, con nombres genéricos. Farmacéutico, enfermera, bioquímico, médicos, con nombres genéricos. También es difícil aprenderse los nombres con nombres comerciales. Un medicamento, por ejemplo, la ciprofloxacina, que viene con 10 tipos de nombres. Entonces, para facilitar ese tipo de situación, ustedes lo llaman con un nombre comercial. Aunque yo sé que sus profesores de cuarto y quinto, por eso les decía mucho cuidado, porque lo que hablamos es muy especial. Trato yo de ser lo más posible, apegarme al reglamento, a las normas, a los valores y a la ética. ¿Listo? Si no, yo le hablara pues de los medicamentos como decíamos hace ratito, de vago, ¿no? Y ya es un punto a favor para vago porque ustedes solamente se van a memorizar esos medicamentos, ¿no? Y me dicen algunas situaciones, cuando ustedes salgan ya profesionales, van a decir, voy a elegir a este laboratorio porque es de mi confianza, eso lo van a hacer ustedes, hasta le van a pagar para eso. ¿Lo ven? Quieren viajar a Estados Unidos a capacitarse, a Europa, ya van a tener la oportunidad. Pero eso depende de ustedes más allá. Nosotros nos quedamos con nombres genéricos para que entendamos un poquito más de esto, ¿no? He visto, hacen hasta TikTok. No, porque el profesor de farmacología habla solamente de nombres genéricos. ¿Y por qué no nos enseña con nombres comerciales? Porque van a ver que más allá hay intereses económicos que son bastante claros. Y yo no quiero entrar en eso. Por eso les digo, después voy a estar perseguido por la empresa del laboratorio, el doctor Suárez. Bueno, entonces, eso está relacionado con la farmacotecnia y la farmacia. La farmacocinética. ¿Qué es la farmacocinética? ¿No? Cuando hablamos de farmacocinética, hablamos de la molécula que le hace a nuestro cuerpo. Cómo se absorbe, cómo se distribuye, cómo se metaboliza y cómo se elimina la molécula farmacológica. Y cada paso tiene su característica de absorción, por ejemplo. Ustedes han visto la fisiología de la membrana cerebral. A ver, si les pregunto aquí, ¿cómo se llama usted? Angélica. Fisiología de la membrana cerebral. Repolarización. ¿Cómo se produce? ¿Cómo? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se mueven las moléculas de sodio, potasio, por la carga? Muy bien. ¿Qué tipo de difusión tenemos? Difusión activa y pasiva, sin utilización de energía y con utilización de energía. ¿Cómo creen que los fármacos se accionan? ¿Cómo creen que entra a la célula? ¿Cómo creen que se entra y se distribuye en nuestro cuerpo? Sabiendo el conocimiento de fisiología. Los medicamentos principalmente atraviesan membrana a través de la difusión simple.
Y ahora, ¿qué es la difusión simple? Denme un ejemplo. Doctor, esta sustancia pasa de esta manera por este lugar. Los iones es un ejemplo de transporte simple. Para nada. Sí, en alguna situación sin uso de energía. Pero, ¿cuál molécula se absorbe directamente? La agua. El agua necesita igual, necesita el gradiente de concentración. Un gradiente de concentración está relacionado con la ósmosis, ¿se acuerdan? De mayor a concentración a menor a concentración. Esto está relacionado con lo que hablábamos ahorita. El agua tiene unas características. El agua también es una característica de difusión sin energía. Por ósmosis. Lípidos. Los lípidos se absorben con los lípidos. Cabeza de lípidos con moléculas de lípidos. Las moléculas farmacológicas lipídicas se absorben con una distribución espectacular a través de nuestro cuerpo. ¿Pero por qué? Porque la membrana celular tiene esa característica de una difusión simple. No utiliza ni energía, ¿no? Y está relacionada con sus características químicas. Una molécula farmacológicamente, químicamente hablando, una vitamina, que es vitamina liposoluble, eso lo usaron bioquímica. La A, estas, por ejemplo, no necesitan ningún transporte de energía porque se absorben directamente relacionadas con este tipo. Tienen una distribución de ese tipo. Ahora, ¿cómo se eliminan esas moléculas si se distribuyen de esa manera? En el hígado o en las células hay unas moléculas que se llaman citocromo P450 que le dan funciones químicas a las células. Oxidación, reducción, hidroxilación. ¿Qué es oxidación? Yo sigo dando aire. ¿Cómo se llama? Carolina. ¿Qué es oxidación? Químicamente. Dota moléculas de oxígeno para transformar una sustancia liposoluble en hidrosoluble y de esta manera disminuir la absorción en nuestro cuerpo y tratar de eliminar. Estoy hablándole de bioquímica. Por eso es importante bioquímica. Pero lo básico, no se asusten. No vamos a hablar sobre, como el doctor Fabio, un campo del doctor Fabio. No por nada fue mi alumno, ¿no? Doctor Fabio. Pero por lo menos lo básico de bioquímica, ¿listo? Farmacodinamia. ¿Qué estudia la farmacodinamia? Estudia el mecanismo de acción de las moléculas. Ejemplo, ¿cómo actuar? ¿Qué medicamento conocen por esto? Tramador. ¿Tramador? Ya. Tramador. El tramador. Primero la familia del tramador. Los opioides, ¿no? ¿Cómo actúa el tramador? ¿Dónde va? ¿Cuáles son sus receptores? Como dicen, si es una molécula de la familia de los opioides, los opioides tienen receptores. ¿Cuáles son los receptores opioides? ¿Cuáles? Mu, kappa, delta. La acción de un fármaco, los fármacos no producen acciones nuevas, por si acaso. Los fármacos o activan o inhiben. No existe el fármaco que va a producir un efecto nuevo en la célula. Tenemos los receptores y tenemos que conocer los receptores.
receptores opioides, receptores simpático-miméticos, receptores parasimpático-miméticos, y cada uno tiene su función dentro de la célula. Los opioides tienen una característica: o actúan en la membrana presináptica o la membrana postsináptica, produciendo un efecto, ¿no?, de bloqueo de la transmisión de impulso del dolor, ¿no? Entonces, mecanismo de acción: bloquean los canales de calcio. ¿Para qué? Para que no se pueda producir la exocitosis de una neurona, produciendo la estimulación para producir una repolarización. Bello fisiología. ¿Qué es lo que pasa dentro de la célula? Segundos mensajeros se mueven, ¿no? Segundos mensajeros, como la proteína GI, GS, GQ, que vienen a ser o inhibidores o estimuladores, ¿no?, dentro de la célula. Bueno, es solamente un entremés de lo que es el mecanismo de acción. Anoche, por ejemplo, se atendió una paciente un pacientito con cálculo renal. Llegó con un dolor terrible. ¿Dónde llega el dolor a buscar? ¿Quién ha tenido cálculo de renal? ¿Nadie? ¿Nadie ha tenido? Un dolor terrible a nivel lumbar que se irradia al testículo. En hombres, en mujeres va hacia la fosa ilíaca, ¿no? Pero un dolor terrible. Y bueno, no pasó, el dolor no le hizo nada, el metronidazol nada, iosina nada. Utilizamos el tramadol. No fue más. Se durmió el paciente. Se dejó chalín el durmiendo el verano. Pero es para el dolor. Okay. Bueno, entonces el mecanismo de acción de la droga tenemos que conocer. ¿Cuál es el efecto secundario si a un paciente le damos tramadol? La primera es náusea. Tiene como náusea en algunas situaciones. Otros no. Otros tienen más tolerancia. Y aquí vamos con los efectos secundarios. No a todos les va a venir lo mismo. Si nosotros agarramos a todos, tramadol para todos, el efecto secundario no va a ser el mismo. Pero vamos a tener, por ejemplo, náusea, hasta podemos llegar al vómito del paciente. O podemos llegar a la constipación. El paciente el otro día: doctor, no voy al baño. Es un efecto secundario de esa molécula. No a todos les sucede, pero sí en un gran porcentaje. Los efectos secundarios se relacionan con leve, ¿no?, moderado, hasta efectos secundarios graves que pueden producir la no toma del medicamento, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo, y eso lo van a ver ustedes en cada especialidad que ustedes hagan, ¿no? Yo me dedico, por ejemplo, a tratar pacientes con VIH. Los medicamentos que veo principalmente son los retrovirales, ¿no? Utilizan 3 medicamentos. Se llama tenofovir, efavirenz y lamivudina. Son esquemas de protocolo que utilizamos, y tenemos pacientes que vienen y nos dicen: doctor, he tenido relaciones sexuales con una persona que es VIH positivo. Lamentablemente hay que hacer la profilaxis, ¿no? En la profilaxis utilizamos 3 medicamentos, y en algunas situaciones el riesgo de tomar esa medicación para una persona es diferente para otro tipo de reacción. Desde un síndrome de Stevens-Johnson hasta una tos del paciente. O sea, un Stevens-Johnson es una enfermedad de la piel con necrosis de la piel. ¿Me ha pasado? Han pasado. Lamentablemente en algunas situaciones no se puede hacer nada. El riesgo es mucho en el paciente que tiene esta característica. Entonces,
nunca mentirle al paciente. Nunca. El riesgo está y hay que decirle, bueno, pero si le pasa esto, en el medicamento pasó eso. No es que te hayas equivocado, no es que hayas hecho mal el tratamiento. Lo hiciste bien, me dirán, doctor, pero tendrías que hacer la prueba de tolerancia, la prueba de alergia. Haciendo la prueba de alergia, también tenemos problemas. Lo único que nos salva como médicos es colocar en la historia clínica o en el recetario que tienen que hacerse la prueba. Porque haciendo la prueba sale negativa y cuando se la colocan pasa que sucedió la reacción adversa. ¿Cómo te salvas? Porque la persona que viene y te dice, por eso te digo que hay que tener mucho cuidado con farmacología. Es nuestra salvación de nosotros en conocimiento a personas que no conocen el fármaco. Porque al ratito dicen, el doctor se equivocó, le dio un medicamento que le provocó esta reacción y el paciente murió. ¿Puede suceder? Puede suceder. Pero ¿cómo nos salvamos de esto? Estudiando farmacocinética, farmacodinámica, haciendo lo correcto en el recetario, dando la dosis correcta, no equivocarse con las dosis. Hay que conocer la presentación del fármaco, hay que conocer cómo dar el fármaco. Me decía un paciente, me dice un paciente, doctor, yo voy a tomar la INH, isoniazida, no sé si ustedes han escuchado. La isoniazida sola se da para profilaxis de pacientes con TB, contacto con TB. Y me decía, doctor, esta tabletita que me está dando usted, ¿me puede dañar la mucosa gástrica? Si te preguntan algo de eso, y tú no conoces ¿por qué? Porque él preguntó, me dice, doctor, me ha dicho mi amiga que este medicamento produce úlcera gástrica. Y la respuesta es, no produce úlcera gástrica. ¿Pero por qué? Porque no es gastrolesivo, no inhibe la ciclooxigenación, pero no inhibe lo que es la formación de prostaglandinas a nivel del estómago. ¿Pero qué produce? Produce déficit de ácido fólico. ¿Y cuál es el síntoma o signo del déficit de ácido fólico? Problemas neuropáticos a nivel periférico. El paciente a los 3-4 días te está diciendo, doctor, tengo un dolor en mi pierna, en mi pie. Y cuando te acordaste del efecto secundario ya es tarde. Porque tuviste que darle en el momento que le diste la medicación, el medicamento que faltaba. Te equivocaste. Eso es negligencia. Pasa sobre los días. ¿Por qué? Porque tenemos déficit de farmacología. Todos tenemos déficit. Por eso hay que conocer. Entonces ahí está la farmacodinamia. Sabemos que tiene un efecto, pero ese efecto primario puede tener un efecto secundario o puede tener un efecto de este tipo. ¿No? Bueno, la farmacogenética, el boom de la oncología hoy día. ¿No? La oncología está relacionada principalmente con fármacos nuevos que se relacionan con una terapéutica adecuada para ese tipo de paciente y ese tipo de cáncer. ¿No? Entonces, la investigación en farmacogenética recién están en pañales en farmacología. Hay harto que estudiar. Sabemos cómo está formado el gen, sabemos cómo podemos resolverlo farmacológicamente en algunas situaciones y esto está marcando un antes y un después de la farmacología. La terapéutica es la que vamos a hablar.
bastante. Se relaciona principalmente a lo que es protocolos terapéuticos en diferentes tipos de patología. Farmacoeconomía, ¿tenemos que saber eso? Sí, tenemos que saber cuánto vale nuestro fármaco. Porque saben qué hacen con su receta. Si ustedes dan una receta que no va acorde con la parte económica del paciente, van y la botan. Porque no tienen la posibilidad de comprarlo. Pero también en esto hay que ser justo con el paciente. Decirle, si ustedes están eligiendo un fármaco con características económicas caras, explicarles por qué lo están haciendo. Porque van a decir en la farmacia, vayan a la farmacia y le dicen, denme por favor un medicamento para los hongos. ¿Cuál quiere? ¿El que vale 80 bolivianos o el que vale 2.50? ¿Qué escoge la persona? Algunos dicen, denme el mejor. Otros dicen, no, ese de 2.50 por favor, porque está dentro de su bolsillo. En este país todavía estamos así. Tenés que poner en tu bolsillo. Es raro que tengamos medicamentos en todas las farmacias. La farmacoepidemiología estudia lo que hace un fármaco en una población. No sé si ustedes escucharon de la talidomina. En genética, en biología siempre se lleva a eso. ¿Qué produce esta molécula farmacológica que se utilizó en personas gestantes para el vómito? Y sale ahí un bebé con unos piecitos unidos que se llama acidingomilia. ¿Produjo eso? Es una enfermedad, una patología relacionada a un tipo de persona y con estas características. ¿Qué pasó con el COVID? ¿Ustedes están de cuántos años cuando hubo COVID? 16 años. ¿Saben cómo venían los protocolos? En las facturas de crédito. Ahí, atrás. Increíble, o sea, no sabíamos a dónde estábamos ahí. Todos perdidos. Decíamos que el medicamento que no teníamos ni idea cómo era su mecanismo de acción, lo tomamos y se vio que las personas que lo tomaron murieron por arritmia cardíaca, más que por el mismo virus. Entonces, esto más, ustedes saben, ¿no? Decían, tomen, ¿qué decían? Ivermectina. Lo mismo bueno que se veía hasta ahora, ¿no? Siguen investigando y no encuentran nada. Pero le tomábamos ivermectina para veterinaria me acuerdo bien de eso, porque iban algunos y le plantaban como 500, 350 ml de ivermectina limpia. ¿No? ¿Qué sirvió? Bueno, todos queríamos vivir. ¿Quién quería morir? ¿Usted quería morir? ¿Por qué? ¿Quién quería morir? ¿Quién dijo yo? ¿Usted por qué se quería morir ahora? Ah, un chiste. Bueno, claro. Entonces, la farmacovigilancia se relaciona principalmente a la observación del fármaco desde el momento de la administración al momento que termina la terapéutica. Nosotros no hacemos farmacovigilancia, tendríamos que hacer la farmacovigilancia con nuestros pacientes, pero normalmente lo hacen los farmacéuticos. Que lamentablemente nosotros nuestro sistema de salud pues no es tan bueno como en otros lados, entonces nosotros tenemos que hacerlo como médicos. Cómo está yendo el fármaco, si tuvo un efecto secundario, si no pudo tomarlo el medicamento porque era muy grande la tableta, si se olvidó de tomarlo. La farmacovigilancia
estudia todo eso. Y es importantísimo, por supuesto que sí. Y por supuesto que viene a ser la toxicología, que es ya una característica del medicamento que ha producido un efecto nocivo a nuestro cuerpo. En algunas situaciones, ¿no?, nos dicen que la dosis hace a la toxicidad, ¿no? Dosis adecuada, dosis dentro de los parámetros, no produce toxicidad, pero hay medicamentos que sin necesidad de esa dosis, ¿no?, o sustancias químicas que pueden producir toxicidad. Ya vamos hablando de eso igual. La posologia, el arte de medicar, conocer dosis, conocer presentación, conocer cada cuánto le vas a dar de ese medicamento a tu paciente, cuál es la dosis ideal, cuál es la dosis terapéutica, cuál es la dosis de mantenimiento, es la posología. Y esto depende de cada uno. Depende de cada uno cómo estudia, cómo lo quieren dar, cuál es la estrategia terapéutica que tienen. Eso marca como médico, un médico a otro médico, ¿no? Entonces, eso, el arte de medicar, como dice, ¿no?, es un arte, una ciencia muy especial que está relacionada con cómo lo vemos. Y no le dan importancia. ¿Cuándo se dan cuenta que sirvió la clase de hacer recetario en farmacología? En el internado. Doctor, mire cómo me sirvió esta clase, porque yo hago la receta de todino los doctores. Bueno, para eso sirvió, digamos. Para aprender, seguro que va a aprender. Lo que no sea allá en el internado, aquí apréndanlo, ¿no? Para que no les cueste, no les cueste mucho. Bueno, y los conceptos, la farmacología molecular, que es lo que ahora estamos hablando de ello, acción del fármaco a nivel molecular, introducidos en el organismo, llegan a nivel molecular donde interactúan con moléculas. Farmacología celular, que es un concepto nomás de terminología, el estudio de la acción de los fármacos a nivel que constituye a nivel celular. Farmacología médica, clínica, está orientada a la terapéutica con fines prácticos que proveen los fármacos, ¿no? Utilidad de tratamiento de enfermedades que afectan al hombre. Farmacognóstica, y aquí terminamos para que no sea tan aburrido. Mañana comenzamos, no vamos a repetir todo. Así soy yo voy a repetir 1000 veces, ¿no?, para que ustedes otra vez. Y si tienen una duda, hablen. ¿Listo? ¿Hasta aquí estamos bien? Por eso es que yo no les digo, estudien de Kuhlmann y Chilman, porque Kuhlmann y Chilman no habla de esto. Flores Velázquez sí habla muy bien de esto. Y su libro de Katsu, de farmacología, que lo tiene en la biblioteca virtual. El Katsu está ahí una vez.